¿Cómo afecta la situación económica a las relaciones de pareja en México? ¿Cuándo cambiará el destino de Siria? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El desempleo, los contratos abusivos y los salarios castigados de los jóvenes en México y a escala global son precursores de cambios en la relación de pareja, los estilos de vida en común e incluso las formas de familia. La falta de empleo retrasa el momento de independizarse y casarse, la edad de procrear y el tamaño de la familia. Además, la crisis económica lleva a los jóvenes a ocuparse más tiempo de sus padres y muchos vuelven a vivir con ellos para compartir la manutención. Esos cambios ya se veían en sociedades desarrolladas con poca flexibilidad laboral como las europeas. Hoy es más común en México que parejas estables vivan en casa separada o tengan su primer hijo después de los 40 años. El perfil de la pareja cambia en el mundo, aunque persisten viejos problemas como la discriminación por género y surgen nuevos, como la inquietud de los jóvenes por su futuro. ¿Cómo impacta la situación económica la vida en pareja? De este asunto nos habla Michelle Mejía en el siguiente reportaje. Era el plan de vida que regía el destino de la mayoría de los jóvenes en México: vivir en pareja, ya fuera casados o en unión libre. Si gustan felicitarse, puedes besar a tu esposa. En el año 2000, 35% de hombres y mujeres de 15 a 29 años estaban casados o vivían en unión libre. 10 años después, la situación es diferente. Disminuyó la cantidad de jóvenes que decidieron iniciar una vida en pareja fuera del ámbito familiar y aumentó el porcentaje de quienes viven con sus progenitores. Y los chavos, por comodidad, ante lo difícil de tener un departamento, de hacerse de una pareja o de lo laboral, se quedan en su casa. Cada vez los hijos tratan de permanecer más en el hogar de los padres, ¿no? O sea, no buscan una independencia, buscan seguir siendo lo que se llama hoy adultecentes, ¿no? Son adultecentes, entonces ya son adultos, pero siguen gozando de los privilegios de la adolescencia, ¿no? Uno de los factores que más impacta los proyectos de vida de los jóvenes es la cuestión laboral. Tan solo a nivel mundial existen poco más de 70 millones de jóvenes desempleados. En México, por lo menos 1,5 millones de hombres y mujeres de 15 a 29 años no consiguen empleo. De los pocos empleos que los jóvenes pueden tener, una parte de ellos dice, ¿para qué carajos me empleo? Sí, soy como joven, que además es cierto, según las cifras que tenemos, el que voy a trabajar más, al que me van a pagar menos y el que voy a tener las condiciones laborales sin ninguna posibilidad de construir un presente ni mucho menos un futuro. Buena parte de los trabajos que se ofertan en la actualidad carecen de prestaciones. Había sindicatos, había los derechos laborales, había contrato colectivo, existía protección social, ¿verdad? Y hasta pensaba uno cuando entraba, cuándo es la fecha de jubilación. La inestabilidad económica que se vive en México es la razón por la que Mayra, de 26 años de edad, no contempla por ahora la posibilidad de llegar a casarse. Ella optó por independizarse y continuar sus estudios. Pues en primera porque implica tener un trabajo donde ganes mucho, sobre todo para comer, ¿no? Porque cada vez todo está más caro. Eso es un gran problema. Otro, pues tener una casa, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Todo, ¿sí? ¿A dónde vamos a salir a pasear? ¿No vamos a poder viajar? O sea, todo. Sí implica pues, mucha responsabilidad, yo creo. Por eso también lo dejo un poco a lo lejos. Otra de las razones por las cuales más jóvenes, principalmente mujeres, han aplazado sus planes de vivir en pareja se debe al acceso a la educación. Ellas antes también, ¿no? Pues era como su papel
Era un papel, tener un papel secundario donde ellas no participaban en la economía ni las decisiones, se vivía un mundo más bien machista y la mujer estaba pensada como para, decían, que los hijos que Dios les dé. La cuestión económica también es determinante para la estabilidad dentro del matrimonio, tal y como ocurrió con Verónica, quien luego de 3 años de vivir en pareja decidió separarse. Porque, por ejemplo, de alguna manera, pues yo quería salirme y hacer mi vida con él, por ejemplo, a rentar, y él nunca quiso también, que porque era muy inseguro, que porque no nos iba a alcanzar, que no tenía dinero para comprarnos ropa, menos para irnos a rentar, y siempre era el dinero. Es que cuando él ya decidió irse a trabajar bien, nosotros no pagábamos renta ni nada porque vivíamos en casa de mi mamá, entonces pues él me daba el gasto y no quería que me excediera de lo que me daba. Aunque en muchas ocasiones el dinero ha sido motivo para separarse o vivir solo, todavía existen jóvenes que tienen la ilusión de llegar a casarse. Así ocurrió con Pamela y Saulo, quienes decidieron poner un negocio y así juntar dinero para casarse. Ahorita es un reto muy grande porque el proyecto lo estamos haciendo en el noviazgo, ¿no? Entonces realmente no hay algo que nos una, pero al contrario, porque es algo que estamos empezando desde ahorita para formar mi vida, ¿no? Mi proyecto. Entonces es algo muy padre, pero sí necesita de mucho esfuerzo y trabajo de los dos. Esto no nada más es un caprichito de pues, quiero un negocio y lo pongo ya, ¿no? Esto va a ser la base de lo que va a ser nuestra vida familiar. De aquí yo pretendo hacerlo crecer, no nada más quedarme en este localito, sino hacerlo crecer, formar una empresa, una verdadera empresa, a través de la cual podamos sostener a la familia. Ante esta situación, los expertos opinan que la juventud de México necesita empleos mejor remunerados y con seguridad social, así como más instituciones educativas a fin de dotarlos de todas las herramientas para que tengan un futuro mejor. La vida en pareja es hoy una empresa llena de obstáculos y retos, como lo demuestra la tendencia de aumento de los divorcios y baja de los matrimonios en México desde 1993. El reconocimiento de la pluralidad social favorece nuevas formas de familia como las de personas del mismo sexo. Pero la discriminación, junto con la falta de empleo, son dos de las mayores preocupaciones a la hora de formar pareja. Los jóvenes buscan nuevas formas de relación que permitan sacudirse la violencia de género en el hogar, la desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres y el desempleo. En las expectativas de las nuevas parejas incide a veces hasta la creciente deserción del bachillerato y la cancelación de opciones de futuro que representa ese momento. Los jóvenes esperan de gobiernos y empresarios empleos bien pagados, pero no son un grupo de presión para mejorar la asignación de los recursos. Les queda mostrar su descontento o adaptar su vida a nuevas formas de sobrevivencia y de pareja. Crisis de la pareja. Antes se explicaba por la falta de compromiso en épocas de bonanza, el complejo del Peter Pan. Hoy el problema de la falta de trabajo, el desempleo, sobre todo entre los jóvenes. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué está pasando? Es que desde luego que el desempleo es una causa de infelicidad y se ha visto esto en estudios muy recientes, ¿no? O sea, la sola amenaza de la pobreza hace que decaigan de más expectativas, entre ellas la de pareja y la de procreación. Y bueno, en un principio el matrimonio era una garantía, ¿no?, de supervivencia en las tribus y demás, luego se convirtió en un pacto de conveniencia, de patrimonio, después ya intervino el amor como una razón para poder tener una relación de pareja, el compromiso, y esto se ha ido desgastando, y cuando está la amenaza de la pobreza, pues bueno, el amor desde luego que sale por la ventana. ¿Y cómo adaptarse? ¿Cómo los jóvenes se están adaptando a esta situación? Sobre todo porque son de los grupos sociales más afectados por el desempleo en el mundo y en México también. Están pidiendo garantías, pero sobre todo negociando con la pareja misma, ¿no?, poniendo por delante sus metas. Las mujeres, por ejemplo, que tienen como más oportunidades laborales y que ya puede crecer su aspiración, están posponiendo esta fecha o la llegada de los hijos. Y bueno, relaciones mucho más flexibles en cuanto a constancia, a ingreso, a quién participa con qué. Estas relaciones que se llama el staying
living over, ¿no? Que se quedan en casa de 1 o 3 días a la semana y los demás días con otra persona, o tienen doble de todo en cada casa, los que negocian no tener hijos a favor de tener ingresos mutuos, como los DINGs, como que hay ciertos parámetros que ya se están poniendo a prueba, pues para que al menos la relación sobreviva. Retos además importantes y obstáculos, por ejemplo, problemas como la falta de pensiones en los padres que están obligando a que se queden más tiempo con ellos o compartan la manutención, también afectando a la pareja. Sí, en su momento se hablaba de que el síndrome de Peter Pan hacía que esta gente que no quería comprometerse y eran niños que no podían hacerse cargo de más niños, regresaban al seno paterno o se quedaban ahí pues para no hacerle frente a los gastos que le implicaría vivir solos o con una pareja propia. Pero ahora también tienen esta responsabilidad para con los padres, retribuirles, entonces mucha gente pospone la llegada de hijos y hacerse cargo de su propia familia porque tiene que mantener o velar por sus propios padres que están desamparados. Ahora, los jóvenes lo dicen muy claramente, les sigue preocupando, además de la falta de empleo, también asuntos como discriminación, violencia de género dentro del hogar, diferencias salariales entre hombres y mujeres. ¿Cómo está afectando, digamos, una cultura que creo que ha permeado ya en alguna medida, sobre todo en el caso de las mujeres? Es que todos estos factores permanecen ahí, porque pareciera que hay mayor apertura, mayor libertad para las mujeres, pero al mismo tiempo es una libertad que se les cobra, ¿no? Y parece que hay mayor falta de entendimiento entre la pareja por esta competencia que se da al interior. Hay autores que hablan de un terrorismo íntimo y que consiste en esto, en como ver quién pone más, quién sacrifica menos, y al final el que se siente más desairado, pues sí es como la víctima de este tipo de relación. O sea, el individualismo, ¿ese es el verdadero enemigo de las parejas hoy? Puede ser, es que podría replantearse como vamos a acompañarnos y a sacar lo mejor de cada quien, pero bueno, hay muchos atavismos que se van arrastrando, ¿no? Y que hacen que peligre, que se puedan desarrollar juntos y no uno a costa del otro. ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo te imaginas, digamos, la conformación de parejas en los próximos años? Bueno, que empiece uno a sacudirse de modelos sexuales, ¿no? Y de roles de pareja establecidos que te limitan, ¿no? Y te reducen a que tú eres o el proveedor o la que solamente vela por los niños y la casa. O sea, tendría que esto ser mucho más compartido y mucho más enriquecedor. Yo quisiera que fuera un replanteamiento de que los individuos se valoren per se, pero que no dejen de ser responsables ni de los hijos, ni de los padres, ni de la sociedad, ni de la pareja misma. O sea, no solamente, digamos, un cambio de actividades manteniendo roles similares, aunque sean intercambiables entre hombres y mujeres, sino una distribución o un arreglo distinto. Sí, como un New Deal, digamos, y que no todo gira alrededor del interés económico, que es lo que parece que prima ahora, ¿no? Y es lo que tiene a la gente posponiendo cierto tipo de vida hasta que esté garantizado lo mínimo, que se entiende, porque se ha visto que tanto en pobres como en ricos, mientras haya una satisfacción, digamos, básica de lo primordial, sí puede haber una expectativa de felicidad, pero cuando solamente se centra en el éxito y en el ingreso y acumular, desde luego que la pareja puede pasar a un segundo término o incluso convertirse en un obstáculo, ¿no? No ser tan importante como el desarrollo personal. Pues no olvidarte nunca de la responsabilidad del otro, de la pareja y del más débil. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿cuál será el destino de Siria? Bashar al-Assad, presidente de Siria, parece haber tomado el camino que siguió Muammar Gaddafi en Libia, defender su régimen a sangre y fuego, aunque precipite al país a la guerra civil. Su gobierno emprendió una de las peores represiones contra la oposición civil que se haya visto en los países contagiados por la primavera árabe. Siria es además un país donde ha demorado la presión internacional para forzar su salida del poder. Tras 11 meses de inacción, ahora la comunidad internacional ha decidido aislar al régimen y la ONU quiere llevar a Assad al Tribunal Penal Internacional para que sea juzgado de crímenes contra la humanidad. Pero su gobierno no está solo. Tiene a China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y, sobre todo, a su aliado estratégico en el mundo árabe, Irán. También lo acompaña el temor de Europa a intervenir en un país envuelto en la violencia y sin botín de guerra, como el petróleo en Libia. ¿Cuál será entonces el destino de Siria en este tablero internacional? De este tema nos habla Alberto Sierra en el siguiente reportaje. La primavera árabe prendió la mecha en Siria en marzo de 2011.
Miles reclamaron la apertura del país a la democracia y la renuncia del presidente Bashar al-Assad, cuya familia controla desde 1971 no solo el gobierno, sino también la economía y el ejército. Tiene una enorme influencia económica, política, lazos con sectores económicos importantes. Tiene el apoyo del ejército, sin duda alguna, tiene el apoyo de sectores religiosos. El gobierno respondió con tanques y soldados, pero las protestas siguieron. Tan solo en 2011 murieron más de 5.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU. La oposición siria, exiliada en Turquía, siguió el ejemplo de los libios y formó un consejo de transición. Además, desertores del ejército comenzaron a atentar contra las fuerzas de seguridad. El gobierno asegura que entre los rebeldes hay combatientes libios y terroristas de Al-Qaeda. أن العمليات الانتحارية الإرهابية هي من اختصاص تنظيم القاعدة. El país se encuentra al borde de una guerra civil. Pues hay una situación muy grave. Yo creo que una gran parte de la población ha perdido en Homs y en otras ciudades que han estado muy marcadas por la rebelión. No tienen esperanzas de que se pueda arreglar esto por vía pacífica. Gran parte de la comunidad internacional ha condenado las masacres. Hemos comentado sobre la situación en Siria, que rechazamos enérgicamente las acciones violentas, cualquiera que sea su origen, y hemos hecho llamados al gobierno de ese país para que respete los derechos humanos. Para Occidente, Assad es el único responsable y debe renunciar. También para la Liga Árabe, que expulsó a Siria del organismo y exigió al régimen aceptar un plan de paz que incumplió pese a la presencia de observadores árabes. Esta semana, la ONU alertó sobre la posibilidad de que el gobierno sirio haya cometido crímenes de guerra. The Commission of Inquiry on Syria and I myself have all concluded that crimes against humanity are likely to have been committed in Syria. La situación ha resucitado el clima de la Guerra Fría. El pasado 4 de febrero, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que exigía la renuncia de Assad y el fin de la violencia. Los gobiernos de Beijing y Moscú se oponen rotundamente a cualquier intervención que no sea para facilitar un diálogo de paz. В таком контексте желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим прекратить насильственные действия, не накладывая каких-то особых конкретных обязательств. Rusia y China no van a aceptar que haya una nueva resolución de la ONU que diga una cosa y se haga otra, como sucedió en Libia. En Libia la resolución decía se creará un escudo antiaéreo para la defensa de la población civil en Libia, y lo que se hizo fue mucho más que eso. El conflicto se agravó desde ese veto. El ejército comenzó un duro asedio sobre la ciudad de Homs, principal reducto opositor. En solo 10 días de bombardeos murieron más de 400 personas. The failure of the Security Council to agree on firm collective action appears to have emboldened the Syrian government to launch an all-out assault in an effort to crush dissent with overwhelming force. Ahora el gobierno de Washington y sus aliados están dispuestos a actuar al margen del Consejo de Seguridad. What happened yesterday at the United Nations was a travesty. Those countries that refused to support the Arab League plan bear full responsibility for protecting the brutal regime in Damascus. La última propuesta de la Liga Árabe al Consejo de Seguridad incluye el envío de cascos azules para supervisar un alto el fuego. Sin embargo, Siria es terreno pantanoso para una intervención militar. El régimen tiene el apoyo incondicional de Irán y del partido milicia chiita Hezbollah en Líbano, acérrimos enemigos de Estados Unidos e Israel. No es casual el veto ruso en el Consejo de Seguridad frente a la propuesta de resolución de Estados Unidos, sus aliados. Puede ya a partir de ahí desatarse un conflicto de gran envergadura e inclusive adelantarse las hostilidades con Irán. Occidente podría intervenir bajo el principio de la responsabilidad de proteger a la población civil, que ya fue utilizado en Libia. De hecho, Rusia y China lo aceptaron en 2011 contra el régimen de Muammar Gaddafi. La incógnita es si la organización del Tratado del Atlántico Norte actuará de manera unilateral.
Si la OTAN hiciera eso, lo haría con el conocimiento y la conciencia plena de que se puede desatar una guerra regional de consecuencias mucho mayores a las que pudiera tener una simple guerra civil. Por lo pronto, la Liga Árabe aprobó dar a los rebeldes apoyo económico y material. El problema central es que la invasión está en curso. Ya hay acciones de corte clandestino, hay indicios claros de presencia de flujo de armas financiados por algunos países europeos. Se menciona Francia, por Turquía. Detrás de este conflicto diplomático se esconden intereses geoestratégicos respecto a Irán. Obviamente hay intereses importantes de Rusia y de China que coinciden con los de Irán. Por ejemplo, si un Irán de signo contrario al actual implicaría que se le podía cerrarse la llave del petróleo a China. El objetivo central es, desde luego, vulnerar el sistema de alianzas que tiene Irán en toda la región euroasiática, pero particularmente en la zona del Cáucaso Sur y la cuenca del Caspio. No es solamente el problema de los derechos humanos, no es solamente el problema del petróleo, es mucho lo que se está jugando en términos de prospectivos de aquí a 20, 50 y 100 años. Entonces, ahorita Siria, digamos, está siendo el centro de esa lucha por controlar la región. Para las potencias occidentales, conquistar Irán sería conquistar todo el Medio Oriente. Por el momento, el gobierno sirio ha convocado un referéndum constitucional para el próximo 26 de febrero. En el caso de Bashar al-Assad, es sorprendente su prolongada resistencia y la cohesión de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la rapidez con que se desmoronaron otras dictaduras por las revoluciones árabes, como en Túnez o Egipto. La explicación para algunos es la mayor institucionalización del ejército que en países como Libia o tener un gobierno secular. Para otros, se debe a que la parálisis internacional le permitió lanzar una acción de exterminio contra la oposición. Las razones, sin embargo, se extienden más allá de Siria y abarcan a uno de los mayores beneficiados de las revoluciones árabes. Se trata de Irán, país que no participó en ellas, pero que ha visto con agrado el ascenso de los grupos islámicos y en particular de los chiitas. Irán ha logrado desplegar a las fuerzas chiitas en un arco que va desde la antigua Persia hasta el Líbano en el mar Mediterráneo, incluyendo el apoyo a Hezbollah contra Israel. De caer el régimen sirio, Irán perdería a su principal aliado en el Medio Oriente. ¿Qué ha hecho cambiar de postura a la comunidad internacional respecto a Siria después de casi un año, digamos, de inacción respecto a las matanzas y masacres de oposición que se dan en ese país? Principalmente el deterioro de la situación. Estamos hablando ya de una guerra civil, si no es que los principios de una guerra civil. Estamos en un país donde se inicia con protestas, manifestaciones, revueltas como en otros países de Medio Oriente, que son brutalmente reprimidas por el régimen y que conllevan a una ola de deserciones militares, una formación de este ejército sirio libre que empieza a atacar ya directamente a las tropas del régimen y por lo tanto la comunidad internacional percibe que la situación puede continuar agravándose. Esto no significa que no se haya hecho nada antes, es decir, ya han habido sanciones económicas, pero también las posibilidades de Occidente de actuar en el tema de Siria son limitadas. No olvidemos que estamos hablando de una de las zonas de influencia más importantes para Rusia. Entonces, Occidente tendría que pasar por Rusia para cualquier clase de acción. En Siria no hay petróleo como había en Libia y además está también el crecimiento de Irán como potencia
árabe. ¿De qué manera influye estos dos factores, en que no hayan tomado, digamos, acciones tan fuertes como sí en otros países? Principalmente el segundo elemento. Es cierto que no hay petróleo, pero geoestratégicamente es un lugar esencial. Por un lado es aliado de Irán en este bloque que ha formado Irán de países en contra de los países pro-occidentales. Entonces tienes un aliado de Irán y por otro lado, lo que decía yo, el aliado desde hace muchísimos años de lo que antes era la Unión Soviética, actualmente Rusia. Rusia arma al régimen de los Assad, Rusia tiene una base naval en Siria y para Rusia es un interés vital conservar esta alianza y sobre todo no permitir que Occidente entre y marque las reglas, como por ejemplo lo hizo en Libia, ¿no? El régimen sirio parece haber tomado la decisión de mantenerse a como dé lugar, a sangre y fuego. ¿Cuál es el escenario, las expectativas de los próximos meses ahí? Bueno, estamos hablando seguramente de una guerra civil prolongada, en esencia porque tienes a un gobierno que se autopercibe como capaz, es decir, cuenta con el apoyo interno de las élites militares y las élites políticas y hasta el momento de las económicas. Además cuenta con el apoyo internacional de Rusia y de China, no le importa lo que Occidente diga, entonces siente que puede reprimir estas revueltas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado tienes un movimiento en gestación que seguramente se irá robusteciendo conforme pasen los meses, que va a generar un choque continuo y prolongado. ¿Qué explicaría desde tu punto de vista el que, a diferencia de otros países árabes, en el caso de Siria no ha habido desmoronamiento del ejército ni del régimen, digamos, tampoco de las cúpulas ni militares ni grupos de poder dentro del régimen? Esto es esencial, no necesariamente va a continuar así y me parece un factor crucial a seguir, pero por lo pronto se trata de que son los alawitas gobernando un país de mayoría sunita. El alawismo es una secta dentro del Islam que gobierna el país desde hace prácticamente 40 años y que tiene en su poder no solamente todo el manejo de la política, sino también las élites militares pertenecen al alawismo. Es muy probable que este sea uno de los factores que explican el apoyo y la cerrazón del régimen a impedir cualquier cambio. O sea, perciben que su estabilidad peligrará en manos de un gobierno sunita. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.